Los diversos contextos del bautismo, o mejor dicho, de los diversos bautismos, porque no hay un solo bautismo en las Escrituras. Al menos hay 7 bautismos en las Escrituras, y estos 7 bautismos son totalmente distintos, y a veces se va por las Escrituras y cada vez que se dice bautizo o bautismo, pensamos que tiene que ver con lo mismo, y no, se menciona 7 bautismos. No me voy a meter a profundidad a hablar de qué tratan estos 7 bautismos, solo los quiero mencionar muy brevemente, muy resumido. El primero es el bautismo de Juan el Bautizador, ¿no? Mateo 3:6 nos dice que eran bautizados por él, por Juan el Bautista en el Jordán. Nuevamente, ¿qué significa bautizo? Introducir. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Estaban siendo introducidos en agua. Nunca se menciona con, la etimología impide que lo usemos como un medio para recibir salvación. Está el bautismo de fuego o juicio, ahí mismo en Mateo 3:11 y 12, el mismo Juan el Bautizador dice que él a la verdad los bautiza con agua, dice, pero viene detrás de mí uno y cuyo calzado no soy digno de llevar, y empieza a mencionar, dice él, o sea, Cristo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. De hecho, aquí Juan el Bautizador menciona los otros 2 clases de bautismo. El bautismo de fuego es el juicio. Es un bautismo de juicio porque el contexto nos dice que Cristo viene con su aventador en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Estos son símbolos de juicio. Repito, no tengo más tiempo para meterme a hablar de esto. Lo vamos a dejar ahí, que este bautismo de fuego se refiere al juicio de aquellos que no creen en Cristo y su condenación en el infierno o lago de fuego al final del tiempo. Tenemos el bautismo del Espíritu. Tenemos el bautismo del Espíritu. Mencionaba que Juan el Bautizador en Mateo 3:11 habla de que Cristo bautizará con Espíritu. Entonces nos dice la Biblia que hay varios pasajes que nosotros, este bautismo del Espíritu es simplemente la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y el mismo Cristo les dijo a los discípulos antes de ascender al cielo, ¿no? Quedaos aquí porque serán investidos con el poder del Espíritu Santo, dice, y Cristo mismo dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5 menciona eso. El otro bautismo que se encuentra es el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo, hermanos o amigos que nos escuchan, tiene que ver con su muerte y sepultura. Ese es el bautismo de Cristo. En Mateo 20:22, cuando se acercan los 2 discípulos a Cristo y decirle, queremos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha, Cristo les dice, no saben lo que piden, ¿pueden tomar de mi copa? Y ellos dicen, sí. ¿Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Sí. Obviamente no está hablando de su bautismo con Juan el Bautista porque está hablando en futuro. Serán bautizados con ese bautismo. ¿De qué bautismo está hablando? De su muerte, porque Romanos 6, versículos 3 al 6, hablan de ese bautismo de Cristo. ¿Cuál es? Su muerte, sepultura. Porque fue introducido, ¿en dónde? En la tierra. En este caso, pues fue introducido en esa cueva, ¿no? Donde lo guardó José, donde lo puso, José de Arimatea. Entonces tenemos el bautismo de Cristo. Tenemos el bautismo de Moisés. Este nos los menciona primero a los Corintios 10:1 y 2. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Obviamente aquí no está hablando de recibir gracia, de ser salvos. ¿Qué quiere decir? Fueron introducidos. Recordarán que les mencionaba que bautizo significa introducir, poner una cosa en otra. ¿Qué hizo Moisés? Los introdujo en la nube, o sea, la presencia de Dios sobre ellos. Los introdujo en el mar cuando atravesaron el Mar Rojo. Tenemos el bautismo de la iglesia, que es el de Mateo 28:19, donde dice que los salvos, los que tienen al Espíritu, entonces la ordenanza el simbolismo es que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente hay diversos bautismos. Y el último es el bautismo de Israel, Hechos 2:38. Este bautismo tiene más complicaciones, pero solo resta decir que este bautismo de Israel es un bautismo específico para el pueblo de Israel después de que crucificaron a Cristo. Y se mencionan Hechos 2:38, y cuando nosotros prestamos atención a todo el contexto, porque es un pasaje que a veces también utilizan para decir, ahí está claro, dice que el bautismo es necesario para salvación. Vean, brevemente leo Hechos 2,
Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahí se detienen, no leen el versículo 39, porque el versículo 39 es muy claro, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son esos vosotros? Eso es muy interesante. Siempre usan el versículo 38 para decir, ahí está, el bautismo es necesario para el perdón de pecados, pero no están leyendo todo el contexto, porque el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, este bautismo tiene que ver única y exclusivamente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Hechos 2:39 tiene que ver con una profecía de Daniel capítulo 9. Y no voy a leer Daniel capítulo 9 y explicar esto porque creo que desviarnos del tema, aunque es muy interesante, pero Hechos 2:38 no tiene que ver con la iglesia. Aunque se menciona el bautismo, aunque se menciona la salvación, tiene que ver con un momento muy específico para el pueblo de Israel que ha crucificado a su Mesías. ¿Por qué? Porque el versículo 39 dice, para vosotros es la promesa. Y sabemos que Pedro está hablando a judíos porque en todo el contexto siempre habla varones israelitas, varones judíos, hermanos israelitas. Y le está hablando de hermanos a personas que ni han escuchado el evangelio, ¿no? Por ejemplo, versículo 29, con esto cierro. Varones hermanos. ¿Se dan cuenta? Pedro no está hablando a cristianos, está hablando a sus hermanos judíos, porque ese es un término para ellos. Entonces, Hechos 2:38 es un bautismo para Israel que se menciona 2 veces más en los primeros capítulos de los Hechos, que no voy a mencionar por cuestión del tiempo, ¿verdad? Y bueno, y por último me gustaría mencionar que al final el principal pecado por el cual los hombres serán condenados es por el pecado de no creer en Cristo, ¿verdad? No creen en Cristo, no por el hecho de no ser bautizados, ¿no? Y esto es muy interesante porque a veces hay preguntas incómodas a las personas que creen en el bautismo para salvación, pero cuando nosotros vemos esto, de hecho más adelante vamos a contestar una de esas preguntas que tiene que ver con esto. Podemos decir que el perdón de los pecados es prometido solamente a aquellos que creen en Cristo. Tenemos Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Pedro 1:18-21 nos dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir por la sangre de Cristo. En ningún momento en estos pasajes menciona el Evangelio. Es decir, al final, el principal pecado por el que serán condenados los hombres es por el de no creer en el nombre de Cristo, no por no haberse bautizado. Bueno, y de esta manera es un caso muy breve y tal vez muy general de porque hay buenas razones para creer, buenos argumentos para creer que el bautismo nos salva porque es un simbolismo, ¿no? Y de esta manera, repito, si alguien está a favor de que el bautismo salva, primero tiene que encontrar las contradicciones, derribar estos argumentos, y después de que ha demostrado la incongruencia en estos argumentos, tiene que levantar un argumento adecuado a favor del bautismo para salvación y sobre todo que sea posible, ¿no? Entonces, por el momento eso es lo que mencionamos.